Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con nuestros encuentros académicos y hoy vamos con el segundo bloque de clases. Contentivo de tributos, tasas, contribuciones, tema 4. Ilícitos tributarios, tema 5. Y los procedimientos recursivos en materia tributaria, tema 6. Hablemos entonces de los impuestos. ¿Qué son impuestos? Bueno, pues estos son tributos que son exigidos por el Estado a aquellas personas que incurren en supuestos de hecho fáctico, pero un hecho fáctico es precisamente una exigencia que se encuentre en la ley, ¿ok? Es un hecho imponible que está descrito en la ley. ¿Cómo se clasifican estos? En directos o indirectos y en proporcionales o progresivos. ¿Cuáles son los directos? Son aquellos que se extraen a través de una manifestación inmediata del patrimonio del contribuyente, es decir, graban directamente el dinero del resultado de una actividad pecuniaria por el sujeto pasivo. Aquí tenemos el impuesto sobre la renta, que es directamente calculado con los ingresos pues, del contribuyente. Otro ejemplo es el impuesto a sucesiones y donaciones, que se calcula en base a la sumatoria del monto de la masa hereditaria, eso es en bolívares. Tenemos los impuestos indirectos. Estos están sujetos a las posesiones y no están sujetos al contribuyente como tal, sino que están sujetos es a gravar el gasto o el consumo. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que se agregan al valor de un producto o al valor de un servicio. ¿Cuál tenemos como ejemplo por excelencia? El IVA. Fíjense que el producto tiene un monto específico y a eso se le grava y se le suma el impuesto del 16%. ¿Ok? Entonces fíjense que el contribuyente paga el valor del producto más el impuesto. Otro ejemplo, mire, el impuesto al lujo que se paga por la compra de un vehículo, de un avión. Chévere. Ok, vámonos ahora con los impuestos proporcionales. Este es el importe a pagar que se calcula sobre un porcentaje y este porcentaje siempre va a estar fijo, ¿ok? No varía en la licuota. El ejemplo es el IVA. Siempre pagamos por nuestros productos o servicios el 16%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el IVA es un impuesto indirecto y es un impuesto proporcional. Vamos a hablar ahora de los impuestos progresivos. Se supone aquí una variación del porcentaje de la alícuota a diferencia de los impuestos proporcionales, que es fija, ¿ok? Pero este aumenta o disminuye de acuerdo a la capacidad económica de la persona obligada o del contribuyente. Un ejemplo del impuesto sobre la renta. Mientras más gana o mientras mayor es el monto al cual hay que grabar el impuesto, se trabaja un porcentaje específico. Y si es menos, bueno, por supuesto el porcentaje disminuye. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el impuesto sobre la renta es un impuesto directo y progresivo. Bien, ahora vamos a hablar de las tasas. Fíjense que la tasa es una contraprestación monetaria de carácter deficitario exigida compulsivamente por el Estado en virtud de la realización de un servicio. Ejemplo, cuando nosotros pagamos timbres fiscales por una licencia de conducir o cuando pagamos para la expedición de una cédula catastral. La característica más importante, la principal de las tasas, es que es un tributo que se debe cumplir con los principios, o sí se debe cumplir o tiene que cumplir con los principios de legalidad, o sea, debe estar incluido en la ley, no debe ser pues un impuesto, perdón, una tasa que salga inventada, sino que debe estar soportada por una gaceta o puede estar soportada por una providencia, todo depende. Y por supuesto, esto quiere decir que está previsto en ley y que es completamente legal. Pero lo importante de la tasa es el hecho de que esta contribución o este pago
se debe a una actividad o un servicio público por parte del Estado y el resultado de su recaudación está dirigido precisamente a la prestación directa de este servicio. ¿Ok? Bien sea en papel, bien sea en X, lo que se requiera para ello. Siguiendo con la clasificación de los tributos, tenemos las contribuciones. Las contribuciones son prestaciones del sujeto pasivo que involucran mejoras o contribución a obras públicas y que generan la plusvalía sobre el bien del contribuyente. Por supuesto, esto es un pago que se hace al Estado por la realización de una obra que tiene fines de utilidad general y que incrementa el valor del inmueble de los particulares en sí. Un ejemplo bien importante, Conatel. Conatel cobra impuestos a emisoras de radio, a la televisión. Entonces, estos impuestos, Conatel los emplea precisamente para la mejora de servicios, puede ser para la construcción de otro satélite, todo depende de las necesidades o de lo que quiera realmente Conatel. Vamos a hablar ahora del tema número 5. Me disculpan muchachos que no le había pasado la hojita, pero fíjense, aquí están, tienen la definición, tienen el hecho generador y tienen la contraprestación. Ahora vamos a hablar del tema número 5 de los ilícitos tributarios. Los ilícitos tributarios, bueno, como indica la palabra ilícito, es una falta y es el no cumplimiento de los deberes del contribuyente o el sujeto pasivo. Estos se dividen en tres grandes bloques. Están los ilícitos formales, los materiales y los penales. Ilícitos formales, ilícitos materiales, ilícitos penales. ¿Okay? Y ellos se encuentran contenidos en el Código Orgánico Tributario a partir del artículo 99. Ahora, cuando hablamos de los ilícitos formales, podemos decir que estos se refieren a no cumplir con los deberes o las obligaciones de hacer. ¿Y cuáles son estos deberes? Bueno, llevar de forma debida los libros y los registros especialmente conforme a la norma. Ahí se llevan los registros contables, se llevan, bueno, la norma es la que especifica qué es lo que deben entregar. Inscribirse y actualizar datos en la administración tributaria. Otro, solicitar los permisos de habilitación de locales. Perdón. Otro, emitir documentos exigidos por la norma. Por ejemplo, las facturas que tienen que estar ajustadas a un requerimiento que impone la administración tributaria. Otra formalidad, perdón, es conservar y presentar en forma ordenada la exhibición ante la administración tributaria de los libros del comercio, todo lo que son libros de contabilidad, los libros de impuestos, los registros especiales, la máquina. Ok, hasta ahí vamos, porque si me pongo a hablar mucho, de verdad que vamos a utilizar mucho tiempo. Otro es comparecer ante las oficinas de administración tributaria cuando ésta lo requiera. En el momento que el contribuyente sea citado, debe asistir a la administración tributaria. De lo contrario, es un ilícito. Otra formalidad es comunicar a la administración tributaria cualquier cambio que pueda alterar la responsabilidad tributaria del contribuyente. Y por último, por supuesto, cumplir con las resoluciones, órdenes y providencias dictadas de los órganos y autoridades tributarias. Fíjense que aquí yo les hice como especie de una rosca donde tenemos todo, aquí son 9 artículos que son los que comprenden los ilícitos formales. Aquí, como pueden ver en las letras amarillas, se encuentran en qué consiste o cómo se llama el artículo, y en las letras negras precisamente habla de su contenido. Vamos a hablar, hay algo que me parece, de verdad, que debemos ponerle, prestar mucha atención. Es interesante analizar que en la última reforma del Código Orgánico Tributario del 2020 se sustituye como aspecto referencial para imponer la sanción o las multas la unidad tributaria. Por eso es que ahora se hace el cálculo en base de las veces que dicte el artículo por el cambio de la moneda oficial de mayor valor del Banco Central de Venezuela, que en este caso es el euro. Voy a hacer un ejemplo rapidito, que incluso está en la página siguiente, al final de la página, para que ustedes lo entiendan mejor, o para poder llegar mejor la información. Supongamos que yo soy un contribuyente que cometo un ilícito formal y él está tipificado en el artículo número 100.
y es que di datos erróneos a la administración tributaria. Ese artículo indica que se debe cerrar el establecimiento por 5 días, que es una sanción, vamos a llamarla in situ, y más una multa que va de 50 a 150 veces el monto de la moneda de mayor valor que maneja el Banco Central de Venezuela. Esto es una sanción, como podemos ver, completamente pecuniaria. Ahora, fíjense, si yo multiplico entonces 50 veces por 2.500.000 bolívares, que es más o menos el valor del euro, eso me da una multa de 125 millones de bolívares. ¿Ok? Entonces, es lo que les estoy explicando. Ese va a ser mi sanción pecuniaria, mientras que cuando me cierran el estacionamiento se convierte en una sanción más que todo in situ. Pues, o sea, me cierra mi establecimiento y no lo puedo abrir, porque si lo abro estando cerrado por orden de la administración tributaria, caigo en otro ilícito también. Ahora vamos a ver los ilícitos materiales. Estos ilícitos están relacionados más con el no cumplir con el deber de dar. Ay, ¿cuáles son estos? Ok. Uno es el retraso o omisión del pago de los tributos o de sus porciones. Se pueden pagar los tributos en 3 partes. Bueno, uno de ellos no lo pago, me hago se me olvida, qué sé yo. Allí estoy yo incurriendo en un ilícito material. Otro es el retraso u omisión del pago de anticipos. Estos anticipos son convenios que se hacen con la administración tributaria. Otro es el incumplimiento de la obligación de retener, percibir. Ustedes recuerdan el ejemplo que yo les di del Ministerio de la Defensa, que era un agente de recepción, percepción y enteramiento. Bueno, si ese señor no cumple con su función, entonces está incurriendo en un ilícito material. Otro ilícito es la obtención y devolución de reintegros obtenidos. Esto también se trabaja directamente con la administración tributaria. Otro ilícito material es comercializar en el territorio productos para exportación o importación, por supuesto declarados por el CENIAT. Y por último, comercializar productos no autorizados por el CENIAT. Esos productos tienen que ser productos, o sea, que se comercialice aquí. Fíjense que aquí abajo, como les dije hace rato, está el ejemplo de cómo se calcula o cómo se toma el valor de la moneda o el monto de la moneda de mayor valor que maneja el Banco Central de Venezuela. Fíjense que estos tributos, estos ilícitos materiales tienen que ver con el pago previsto y oportuno de los tributos. Y también, por supuesto, está con los permisos que ponen en práctica la comercialización del producto y actividades propias del sujeto pasivo. Por lo que en estos casos las multas se incrementan debido a que se infringe o se lesiona los bienes del Estado, o sea, deja de ingresar dinero a la tesorería o a la caja, como hablamos en la primera clase, y por ende el Estado no puede cumplir con los objetivos trazados en su plan de presupuesto anual. Perfecto. Ahora vamos con los ilícitos tributarios penales. Estos se encuentran a partir del artículo 118 y consisten en la acción u omisión de, vamos a decir, de ilícitos que llevan como consecuencia la pena restrictiva de la libertad. ¿Qué pasa en materia tributaria? Que no existen tribunales penales tributarios. Entonces, la materia tributaria o derecho tributario se apoya con los tribunales de jurisdicción penal ordinaria para poder imponer pues, este tipo de sanciones. Entre los ilícitos penales tenemos la falta de enteramiento de los agentes de retención y percepción. Tenemos también la insolvencia fraudulenta. Esto sucede cuando el sujeto pasivo hace creer a la administración tributaria que no está en condición de cumplir con su obligación. Pues, ¿y cómo lo hace? Bueno, sencillo, alterando sus estados financieros, así de fácil. Y hay mucha gente descarada que lo hace. Otro ilícito penal es la instigación pública, el incumplimiento de la norma tributaria. Es como que si yo agarro, me paro en unas escaleras, llamo reunión a varios locales, le digo, mire, a partir de este momento no pagamos más impuestos. Eso está súper penado, ¿ok? Es un ilícito penal.
El último es la divulgación y uso de la información confidencial. Tenemos, ¿cuál es esta información confidencial? Perdón. Son los documentos, hay datos, hay instrumentos, hay equipos, pero más que todo va dirigido a los funcionarios que trabajan dentro de la administración tributaria. Estos ilícitos, como nos podemos dar cuenta, atentan contra el patrimonio y contra la información del Estado. ¿Ok? Y el periodo de privación de libertad oscila entre 3 meses y 6 años. Así que bueno, tenemos que estar pendiente con ello. Vamos ahorita a hablar del tema número 6. ¿Ok? El tema número 6 es los procedimientos recursivos en materia tributaria. Estos se dividen en administrativos y judiciales. ¿Cuáles son los administrativos? Los que se imponen directamente ante la administración tributaria. ¿Cuáles son los vías judiciales o los judiciales? Los que se interponen a través de un tribunal. Entonces aquí vamos a estudiar los actos administrativos tributarios y los recursos administrativos que proporciona la ley. Fíjense que mediante el empleo de estos se persigue sanear la actuación administrativa de aquellos actos que no resultan respetuosos a los principios que maneja el derecho tributario, el de legalidad, el de no confiscalidad, el de todos estos que hablamos en la primera clase. El primero de ellos es el recurso de revisión de oficio. Este, por supuesto, se encuentra tipificado en el Código Orgánico Tributario en el artículo 266 y procede a motu propio. ¿Qué significa esto? Bueno, sencillo, que es la administración tributaria la que se da cuenta que cometió un error y la que lo corrige, ¿ok? Y esto lo hace con la finalidad de subsanar los vicios de los actos que no son afectados de nulidad. ¿Cuáles son estos actos? Bueno, cuando un acto administrativo sea imposible o sea ilegal de su ejecución, o cuando son dictados por autoridades que legalmente no tienen competencia. Es como que si de repente el jefe de recursos humanos del CENIAT mandara una comisión de funcionarios a hacer una fiscalización a un contribuyente cuando eso no es su competencia. Si el CENIAT se percata, eso es un ejemplo completamente absurdo, ¿ok? Si el CENIAT se percata que esta persona dio una instrucción o sea, realizó un acto administrativo que no es de su competencia, automáticamente ellos se dan cuenta y por supuesto lo anulan. Fíjense que igualmente con este acto se busca corregir errores materiales o de cálculo que no impliquen la nulidad absoluta del acto. Ejemplo, supongamos que el CENIAT calcula una multa y la calculó por encima del monto que realmente debo pagar. Cuando él se da cuenta, él recalcula y me dice a mí, mire señor, su pago no eran 100 bolívares, sino eran 80. ¿Ok? Fíjense que él a motus propio está recapacitando y está corrigiendo el valor de la multa. Pero eso no quiere decir que yo voy a dejar de pagar la multa. Ahí no hay nulidad de ningún tipo de la acción tomada, pero sí hay corrección del acto administrativo como tal. Bien, ahora viene el otro acto, que es otro acto recursivo, pues que puede ejercer el contribuyente hacia la administración pública, que se llama el acto de recurso. ¿Ok? Sí, vamos a llamarlo el acto de recurso, que contribuye a que se corrijan las acciones de la administración tributaria. Perdón. ¿Qué pasa con este acto? ¿Qué pasa con este recurso, con esta actividad? Ella va a ser calificada o es llamada a través de la ley el recurso jerárquico. ¿Qué busca este recurso jerárquico? Sencillamente impugnar un auto de la administración tributaria o un acto de la administración tributaria, también se le puede llamar así, en donde el interesado ha sido lesionado. El contribuyente está afectado por un acto administrativo de efecto particular, ¿okay? Y solicita ante el órgano superior de quien dio o de quien dicte el acto administrativo la modificación del mismo. Y estos actos, ¿cuáles pueden ser? Bueno, los que apliquen sanciones o los que afecten derechos del sujeto pasivo. Esto se interpone ante el superintendente de tributos, ¿verdad? Que es la máxima autoridad del organismo como tal, y para ello se dispone de un lapso de 25 días hábiles a partir de la notificación del acto que se pretende impugnar. Perfecto.
Esto se hace a través de un escrito que exprese la motivación de lo, porque yo recurro a este acto jerárquico o a este recurso jerárquico. Entonces es sencillo. Él se interpone ante el superintendente, las causas es porque me están generando algún tipo de lesión. Tengo 25 días a partir del momento en que me entero de que el acto o me informan de ese acto, y para poderlo presentar tengo que hacer un escrito y tiene que llevar con el anexo todas las pruebas que considere conveniente, ¿ok? El segundo recurso lo llamamos, o lo llama la ley, el recurso de revisión. Todavía estamos en los actos, vía administrativa. Entonces, ¿qué es el recurso de revisión? ¿O qué hace el recurso de revisión? De revisión, perdón. Permitir por vía administrativa solicitar la revisión de un acto y consiste en hacer una petición de revisar el estado procesal en el cual se encuentra el recurso jerárquico. ¿Con qué finalidad? Bueno, con la de presentar nuevos elementos que permiten concluir este acto jerárquico. Y por supuesto que se dicte la sentencia que vaya a poner fin a esta situación. ¿Ante quién se interpone? Ante la máxima autoridad de la administración tributaria. ¿Quién es ese? El superintendente. ¿Ok? Esto se encuentra en el artículo 283. Igualmente tiene que ser a través de un escrito y tiene que llevar los soportes, y normalmente, o sea, se emplea, como vengo diciéndoles, cuando no hay una respuesta concreta en los tiempos que establece la ley, que debió haberse dado respuesta por el empleo del recurso jerárquico. Ahora vamos a hablar de los medios de impugnación vía judicial. Tenemos primero que nada el recurso contencioso tributario. Este se realiza contra actos administrativos o providencias que ponen fin a un acto como tal. Aquí es necesario que el contribuyente, pero ultra necesario, haya sido vulnerado directamente sus intereses o sus derechos por decisiones que tomó la administración tributaria. Es importante saber, muchachos, que no es necesario acudir a las instancias anteriores como el recurso jerárquico, por lo que el contribuyente puede interponer directamente ante el Tribunal Contencioso Tributario su libelo, pues, o su demanda. ¿Cuándo se interpone este recurso? ¿O cuándo procede? Bueno, como dije antes, el recurrente, que así se le llama al contribuyente en el momento en que acude, pues, a este recurso, impone el mismo y presenta este escrito fundamentado ante el tribunal. Aquí debe el contribuyente identificar el acto que se impugna y, por supuesto, debe anexar al libelo todo aquel documento que diga, mire, no estoy de acuerdo con esto, me parece que el cálculo no es el adecuado por estas razones, ¿ok? Hay algo bien interesante aquí. La interposición de este recurso no condiciona o no suspende los efectos del acto. O sea, que si usted está multado, sigue multado. ¿Ok? ¿Qué puede hacer el contribuyente? Bueno, puede solicitar una prórroga mientras se soluciona el conflicto entre tal. ¿Ante dónde se pone este recurso? Ante los tribunales contenciosos tributarios, que son la primera instancia que va a conocer de la causa. La segunda instancia que conoce de la causa es el Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, y dentro de ella la Sala Especial Tributaria. ¿Cuánto tiempo tiene el contribuyente para interponer su recurso? Bueno, 25 días hábiles a partir del momento en que se es notificado del acto. Fíjese que por acá, vamos a bajar un momentito, yo les hice un flujograma, les construí un flujograma para que vieran en qué consiste la parte procedimental del recurso contencioso tributario, y yo espero, antes de que terminemos las clases, pero al final explicárselo para que ustedes se vayan con esta información, porque de verdad que es bien interesante. Por último, muchachos, tenemos el amparo tributario. Esto es un recurso que se interpone ante el Tribunal Contencioso Tributario cuando el recurrente no tiene respuesta alguna de la Administración Tributaria frente a sus peticiones.
o también ante el tribunal. Este procede cuando el mecanismo administrativo y judiciales, que como les estoy diciendo, el tribunal no da respuesta en los tiempos que estipula la ley. Y entonces el contribuyente hace valer sus derechos frente a estas autoridades, bueno, con dicho acto. Precisamente porque no tiene respuesta de lo que interpuso inicialmente. Bien, el amparo tributario es una medida que va a garantizar igualito la decisión de los organismos competentes sobre las solicitudes hechas y se emplea precisamente las condiciones para poderlos emplear son una, que se haya demorado la respuesta que se está esperando con relación a contencioso tributario y el otro que este retardo haya generado perjuicios irreparables al contribuyente. Ok, ¿dónde se interpone o ante quién se interpone? Bueno, precisamente ante el mismo tribunal que conoce la causa y para ello se lleva o se hace un escrito y se colocan las pruebas de los daños que ha sufrido el contribuyente, pues y se hace, como le digo, se lleva al tribunal contencioso que está en conocimiento o al tanto de la causa. Vamos a llegar hasta acá, de verdad que yo sé que es mucha información, sin embargo, bueno, trato de hacérselo lo más rápido y lo más síntesis. Aplico mucho la síntesis. La intención de esta materia es que se lleven bastante información y bueno, que les sea útil más adelante. Entonces, bueno, nada, quedo atenta muchachos para las posibles preguntas que tengan ustedes después de ver los videos. Que pasen buenas tardes.